Espérate. Fin. Sí, ¿quieres ser mi novia? Sé que es como muy temprano, ¿no? Pero siento que nosotros somos del uno para el otro y quería saber tu opinión. No, perdón, tu nombre. En tu cabeza pensabas como, what the fuck, what the fuck. ¿Qué le respondo? Pues yo obvio que le voy a decir que sí. O sea, duh. Sí, claro, claro, por supuesto. Fin, pues vale, I love you, baby. Y soltó una risita bien tierna. Tu nombre, I love you, boyfriend. Ok, pues tengo que ir a dormir, bebé. Nos vemos. Bienvenidos todos a este rinconcito literario y un poco satánico también. Hoy estaremos hablando del género literario más consumido en el mundo de la literatura, en todas y cada una de sus formas. Así es, el romance. ¡Bravo! Ay, perdón, choclo. Te voy a poner por acá. Acá. Bueno, estaremos viendo qué es, cómo se desarrolló, cuáles son sus características y cómo terminamos con obras como estas siendo las representantes del romance contemporáneo. Como sabrán, no soy muy fanática de este género, por lo general no disfruto de un libro cuya trama está enfocado específicamente en la relación entre dos personajes y en todos los obstáculos que hay entre ellos. No es que no me guste ver que la gente sea feliz teniendo romances y así, es simplemente porque no lo soporto. Nada, mentira. Pero sí me aburre un poco que la trama del libro se base solamente en dos personas o en una relación amorosa, y estaré hablando sobre eso más adelante. Comencemos por el comienzo. El romance tiene sus orígenes desde que empezamos a tener relaciones sentimentales con personas afuera de nuestro círculo familiar. La palabra romance viene del latín y se refiere a un amor informal. Esta palabra surgió más o menos en la Edad Media. La palabra romántico se introdujo al castellano en el siglo XIX a partir de la palabra francesa romantique, pero su origen aún sigue siendo muy confuso. Si nos vamos por el lado técnico de este género, pues básicamente son composiciones de carácter épico o lírico y la mayor parte de las veces son breves. Primero tengo que explicar aquello a lo que se refiere con lírico. Lírico pues básicamente son textos hechos específicamente para canciones o para cosas musicales. Entrando un poquito en detalle, se dice que el género romántico, así como tal, nació dentro del continente europeo. Este género salió usarse específicamente para canciones, pero pronto fue desarrollando aquellas características que lo volvieron poemas y novelas clásicas que hoy en día conocemos. Hay que colocar el romance como una expresión poética, no solamente como narrar historias, sino que también hay que embellecerlas y expresarlas como sentimientos, y no solamente hechos. La primera característica a destacar de este género es la versificación, que en pocas palabras es el tipo de acomodo que se le da en los textos, que por lo general son en versos. En el caso de los poemas, estos son octosílabos, es decir, que tienen 8 sílabas por cada verso. Luego tenemos el carácter narrativo, que básicamente define qué tipo de son le vas a dar a tu poema o básicamente a tu texto. Puede llegar a ser desde una canción hasta una novela. Anteriormente estas historias eran solamente para canciones y sus finales dejaban cosas sin explicar. El romance suele tener diferentes temas dentro de sus historias, que puede llegar a tocar temas como la historia hasta la religión. Otra característica importante de este género, y probablemente la razón por la que la mayoría lo conoce, y también porque es bastante común, son sus diálogos y su ambientación dramática, casi telenovelesca a mi parecer. En lo personal a veces lo considero bueno si es que ya se construyó un ambiente igual de dramático que sus diálogos. La última característica que considero indispensable, o realmente muy común, son sus finales. La mayor parte lo dejan como un final abierto o es sumamente abrupto. Un gran ejemplo es la célebre historia de Romeo y Julieta, donde ambos terminan muertos. Vamos a empezar con lo mejor de este video, considero yo, porque vamos a estar conociendo el género del romance en la literatura con el pasar de los años. Aunque el periodo de mayor popularidad de los romances fue entre el siglo XV y el siglo XVII, los poetas de todo el mundo de todos los tiempos han seguido escribiendo
de este tipo de género. Vámonos primero con el romance medieval. En lo general considero que es la época más interesante en cuanto a sus conceptos, ya que se incluían elementos mitológicos. El romance medieval solía tener historias de romance entre corteses y destacaba la caballería como lo que nosotros conocemos hoy como bad boys en las historias de romance actuales. También se incluye, como ya mencioné, estos elementos mitológicos dentro de las historias. De esta época nació la historia de Píramo y Tisbe, el cual inspiró la creación de la afamada Romeo y Julieta. Como pueden ver, los títulos se parecen demasiado, o sea, siempre eran los nombres de los personajes y se acabó. Una de las historias más famosas de este tiempo era la de Tristán e Isolda. Déjenme les resumo un poquito esta historia. Isolda era, lo voy a leer la neta porque no me acuerdo bien. Isolda era perteneciente a una familia noble. Isolda tenía un tío llamado Marco, que había viajado hasta Irlanda, donde esta muchacha vivía, para pedir su mano en matrimonio. Ya que según él, un pájaro nadaqueveriento le había llevado un cabello de Isolda a Marco, lo cual, según él, significaba que tenía que casarse con ella. Cabe destacar que estas historias eran sumamente incestuosas. Mientras Isolda regresaba con su tío Marco a Cornelus, donde este tonto vivía, conoció a Tristán, quien en principio le caía re mal, lo odiaba de plano, así que quería deshacerse de él. Isolda tomó un veneno y se lo ofreció a Tristán como una bebida, lo cual me hace pensar que ¿a poco Tristán no tenía algún tipo de instinto de supervivencia? Digo, era como las ratas esas a las que le pones queso en las trampas y llegan. A lo mejor, ¿verdad? Yo no sé. O a lo mejor no era muy inteligente, quién sabe. Pero bueno, Isolda le dio la bebida a Tristán. Tristán le bebió y por alguna razón Isolda también. Lo que no sabía esta mujer era que ese supuesto veneno en realidad era una poción, un menjurje tipo Shrek de amor, que hacía que la persona que la tomara se enamorara de la primera persona que viera, así que Isolda y Tristán se enamoraron perdidamente. Vaya historia conmovedora, la verdad. Ok, pasemos a la siguiente. Ahora vamos a hablar del Renacimiento. Les juro que todo esto solamente se pone mejor. El Renacimiento se ubicó entre el siglo XV y el siglo XVI. En estos años teníamos grandes artistas europeos, siendo los italianos con mayor auge, y el romance no se salvó de sus mamamías. La influencia de las líricas italianas marcaba cada obra que salía en esta época. De aquí nacieron obras inolvidables como Romeo y Julieta de William Shakespeare y el libro de Buen Amor de Juan Ruiz. Algo que me gustaría destacar del Renacimiento fue que aquí empezó a ser importante ese concepto de empezar a endulzar todo. Volvió casi necesario idealizar cada parte de la historia y los personajes involucrados. Como ven, pues esta época está realmente muy corta. Ahora hablemos del romanticismo del siglo XIX. Este movimiento artístico englobó todo tipo de artes, desde la pintura hasta la escultura y obviamente también la escritura. Seré breve en esto. Este movimiento se caracterizó por agregar elementos de rebeldía y mucho sufrimiento. Tenía que convertirse en textos trágicos y sumamente románticos. Surgieron libros como Cumbres borrascosas de Emily Bronte y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, entre muchas otras más. Y luego llegamos a nuestra época actual, que aquí es donde todo se va a la ñonga, se los juro. Al parecer, retomamos algunos aspectos de la antigüedad y no precisamente los mejores. Por ejemplo, retomamos el elemento de lo incestuoso, también lo tóxico. Why are you running? Why are you running? Actualmente exploramos relaciones complicadas, diferentes y romances fuera de lo ordinario, o también medios extraños. En muchas palabras estamos metiendo a nuestros romances elementos medio raritos y no los juzgo. Bueno, hasta cierto punto. Hemos visto ya muchas cosas y es cada vez más difícil ser original. Y sí, el romance tiene subgéneros. Tenemos el romance caballeresco, que pues como su nombre lo dice, son historias de caballería y poniendo a cualquiera de los dos personajes como el héroe. Tenemos el romance trágico, que son historias de amor con finales trágicos y muy tristes. Un ejemplo es Romeo y Julieta. Tenemos el romance erótico. No tengo que explicar mucho acerca de este romance, pero pues básicamente se centra en las pasiones físicas. Romance contemporáneo. Está enfocado básicamente en la actualidad y en las formas que se usan ahora.
A menudo tienen un tono realista o de comedia romántica. El romance paranormal son historias con elementos sobrenaturales. Un gran ejemplo es Crepúsculo de Stephenie Meyer. Esta obra, tanto en libro como en película, es una de las mayores representaciones de este tipo de romance. Romance histórico. Relatos amorosos que están enmarcados en algún contexto histórico. Un gran ejemplo es Lo que el viento se llevó. La verdad es que mencioné esto rápidamente para pasar a la siguiente sección. Por lo general confundimos un poco lo que son los temas con las temáticas, pero son algo distinto. Las temáticas básicamente son lo que nosotros llamamos tropes, aquello que define hasta cierto punto el desarrollo de los personajes en su relación. Y tengo problemas con algunas de estas temáticas, pero primero vamos a empezar a conocerlas. Primero tenemos el amor idealizado. Presenta un amor como perfecto y hermoso cuando realmente no siempre es así. Un ejemplo sería El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Se considera un amor idealizado en la primera parte del libro, ya que la protagonista se encontraba perdidamente enamorada de un joven, pero en cuanto empezó a madurar se dio cuenta de que realmente no era amor. Luego tenemos el amor imposible, que básicamente son obstáculos insuperables por los protagonistas y que realmente los separan. No tengo mucho que decir sobre este trope, pero pues la verdad se me hace más entretenido y mucho mejor planteado que tener actitudes nefastas entre personajes y que ese sea el entretenimiento. Un gran ejemplo es Romeo y Julieta, que ya lo mencioné como por 12ª vez. Luego tenemos el amor prohibido, que son aquellas relaciones que desafían las normas sociales y morales. Un ejemplo sería La escuela de la carne de Yukio Mishima, que trata básicamente de una mujer divorciada que anda en busca de un amante y lo encuentra, pero es mucho más joven que ella. Luego tenemos amor redentor. Relaciones que curan o transforman a los personajes. Y es aquí donde yo me pongo como gato rabioso. Tengo un severo problema con este trope, principalmente con el supuesto arco de redención que se les da a los personajes. Siendo realistas, una relación no va a cambiar la personalidad o los problemas mentales de alguien. Simplemente lo convertirá en un dependiente emocional. Escúchenme bien, no eres un psicólogo o un terapeuta para estar resolviendo los problemas mentales de alguien más. Ejemplos así hay demasiados, escúchenme, demasiados. Solo tienen que entrar a Wattpad y poner romances y seguramente les va a salir algo así. ¿Quieres decir algo, Ponchorro? Vamos por el último. Amor destructivo. Son las relaciones tóxicas y fatales que conducen a la ruina. Creo que se explica por sí mismo este trope. Son romances sin alma, sin función y sin una enseñanza actualmente. Un ejemplo es 3 metros sobre el cielo. ¿Cómo odio esa película? ¿Cómo la odio? En todo el sentido de la palabra. Realmente, como no soy mucho de leer romances, yo no puedo tener una opinión sumamente válida, así que todo tómenlo con un grano de sal. Para mí es un poco problemático que este tipo de tropes sigan vigentes por el hecho de que la mayoría de las personas que leen este tipo de libros son mujeres y mujeres jóvenes. Entonces, pues pueden llegar a tener una gran influencia en cuanto a las decisiones, en cuanto a la mentalidad y en cuanto a las expectativas que tiene una con los hombres o con alguien más a quien quieras emparejarte. Entonces, sí está medio complicado todo eso. La verdad, creo que los romances tienen muchísimo potencial. Sé que debe de haber por ahí libros que realmente valgan la pena, que tengan algún tipo de enseñanza o moraleja o que simplemente te dejen un buen sabor de boca. Es muy consumido por mujeres y a veces nosotras mismas idealizamos aspectos de estas obras. Y no tengo nada en contra si son características buenas, pero también estas deben de ser realistas y positivas. Hay que definir nuestras expectativas y límites. Así podemos protegernos de tomar malas elecciones en un futuro. Mega romántico todo esto, ¿eh? Y recuerden. Y Jungkook dijo, ¿te parece bien? 47 centímetros. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este cortito viaje a través de la historia de este género literario. Díganme qué opinan, les gusta el romance o no, o están en algún tipo de punto medio. No olviden suscribirse y darle like al video. Y una vez más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.